Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a ver un poquito de termoquímica, algo de teórica y algunos ejemplos para que puedan hacer los ejercicios de la guía. Primero vamos a empezar a definir lo que es entalpía, para recordar eso. La entalpía es la proporción de energía que un sistema transfiere a su entorno, y vemos acá en la diapositiva un gráfico. En el eje de las Y tenemos entalpía, en el eje de las X tenemos el avance de la reacción, y después por otro lado tenemos entalpía asociada a los reactivos, que están en estado estándar, y la entalpía asociada a los productos que también están en estado estándar. Y fíjense que la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos a medida que avanza la reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros calculemos la variación de entalpía y hagamos entalpía de los productos menos entalpía de reactivos, esa diferencia va a ser positiva. Por lo tanto, la reacción que tenemos graficada acá es endotérmica. Recuerden que la reacción endotérmica necesitaba un aporte de calor o energía del medio, y la exotérmica liberaba energía al medio. Calor de reacción. El calor de reacción o entalpía de reacción es el cambio de la entalpía de una reacción química que se produce a una presión constante. Tenemos acá en esta diapo un dibujo de una reacción química. Fíjense que una reacción química general, dos reactivos A y B reaccionan y dan productos C y D. En el frasco azul, que está dibujado como azul, tenemos los reactivos que cuando reaccionan entre sí ceden energía al medio, que es el medio T. Y se produce la reacción y se forman C y D. Esta reacción es una reacción exotérmica, porque cuando se produce el paso de A a B, A, C y D, se libera energía de la reacción hacia el medio. Calor de formación. La entalpía de formación de un compuesto químico es la variación de entalpía de la reacción de formación de dicho compuesto a partir de las especies elementales que lo componen en su forma más abundante. Recordemos que la entalpía de formación de un elemento en estado normal es cero. Fíjense que yo puse una tabla acá y hay dos valores que les quería mostrar, que uno era el del cloro, que fíjense que da cero, la entalpía de formación, y la del flúor también. Puse un extracto de tabla, ¿no? Y después tenemos varios ejemplos abajo, que está la formación de dióxido de carbono, y la formación de agua y la formación de oxígeno. Fíjese también que la formación de oxígeno, la variación de entalpía de formación es cero. En el cambio, en la formación de dióxido de carbono es menos 393,13 kilojoules, quiere decir que es una reacción exotérmica, y la formación del agua también es exotérmica, que es a partir de hidrógeno y oxígeno, y tiene un delta H de 285,8 kilojoules. Son dos reacciones exotérmicas. Bueno, calor de combustión. Los compuestos químicos que están formados por carbono, hidrógeno o carbono, hidrógeno y oxígeno reaccionan con el oxígeno del entorno, dando dióxido de carbono y agua. Estas reacciones se conocen con el nombre de combustión y son todas exotérmicas. Acá hay un ejemplo de la combustión de etano con oxígeno, que da dióxido de carbono y agua, y el delta H de combustión del etano es menos 1560 kJ/mol. Bueno, vamos a ver dos leyes importantes. La primera es la de Lavoisier-Laplace, que la energía asociada para descomponer una sustancia en sus elementos es igual y de signo contrario a la liberada para su formación. Fíjense que abajo de la figura de Lavoisier y Laplace está el delta H asociado a la reacción de un compuesto de A que pasa a B, y si la reacción es inversa, como está del otro lado, de B a A, el delta H es igual, pero con el signo opuesto. O sea, uno es positivo, otro es negativo. Y después tenemos abajo dos ejemplos. Una que es la formación de metano y otra que es la composición de metano. En la formación de metano, el delta H de formación es menos 74,9 kilojoules.
Y cuando se descompone el etano es la reacción opuesta y es más 74,9 kilojoules. Eso sería un ejemplo de la aplicación de la ley de Lavoisier-Laplace. Después tenemos la ley de Hess. La entalpía estándar de una reacción completa es la suma de sus entalpías estándar de las reacciones individuales en las cuales se puede dividir la reacción. Fíjense que hay acá algunas figuras y en la figura de arriba donde está donde está Hess pensando, se puede ver que el camino del delta H asociado a la reacción A que se transforma en B es igual a la suma del delta H de la reacción de A a C y de C a B. ¿Está bien? O sea, podemos tomar dos caminos de A a B. Uno sería directamente A a B y otro sería pasando por C. Si nosotros pasamos por C, los delta H asociados son delta H1 y delta H2. Y si no, vamos directamente que sería el delta H3. Pero recordar que el delta H3 es la suma de los otros dos. Esto en una reacción que pasa de A a B. Pero después tenemos, por ejemplo, abajo, fíjense que tenemos una reacción que pasa de A a D, ¿no? Y nosotros necesitamos el delta H de A a D. Podemos calcularlo directamente o si no, que aplicando la ley de Hess, calculamos el delta H1 que sería de A a B, el delta H2 de B a C y el delta H3 de C a D y después sumamos delta H1 más delta H2 más delta H3 y nos da el delta H de la reacción, que es el delta H que nosotros queríamos sacar. Y abajo tenemos la ecuación. Bueno, ejemplo. Nosotros acá tenemos una reacción que sería la formación de alcohol etílico gaseoso a partir de alcohol etílico líquido. O sea, para que se gasifique el alcohol etílico, nosotros ya sabemos, digamos, nosotros sabemos que hay que darle energía, ¿no? Que sería hervirlo. Bueno, entonces, tenemos para calcular el delta H de vaporización de esa reacción química dos caminos. Uno, calcularlo directamente, y si no, podemos usar otro camino. ¿Cuál sería? O otras etapas. La etapa 1, que es a partir de etanol líquido, obtenemos carbono sólido, hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Y después tenemos otra reacción, eso tiene asociado un delta H1 de 278. Y después hay otra reacción química que sería carbono más hidrógeno más oxígeno, que da alcohol etílico gaseoso. Si nosotros sumamos esas dos reacciones, fíjense que el carbono se simplifica con el carbono que está del otro lado, el hidrógeno lo mismo y el oxígeno. Y nos queda la reacción que buscábamos al principio, que era alcohol etílico líquido, alcohol etílico gaseoso. ¿Y cómo hacemos el cálculo? Sumamos el delta H1 que está asociado a la reacción, a la primera reacción, más el delta H2 que está asociado a la segunda reacción. O sea, 278 más menos 236 que da también 42 kilojoules mol. Que también, esto sería endotérmico, ¿no? Porque tendríamos que aportarle energía para que se produzca. Bueno, otro ejemplo. Para conocer la importancia de las leyes. Dice, calcular la entalpía de formación de benceno a partir de la siguiente información. ¿Cuál es la información que nos da? El delta H de formación del dióxido de carbono, el delta H de formación del agua y el delta H de combustión del benceno. Con esos datos nosotros tenemos que calcular el delta H de formación del benceno. Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero anotamos todas las reacciones de las cuales tenemos el delta H. La primera es la formación de dióxido de carbono, así que anotamos la reacción de un mol de dióxido de carbono. La segunda era la formación de un mol de agua. Y la tercera era la combustión de benceno. Ahora, si nosotros sumamos así como está esas tres reacciones, nos da la reacción que nosotros buscamos, nos da el delta H de formación. ¿Por qué? Porque necesitamos acomodar la reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3 de tal forma que sumadas nos den
la formación de benceno, que es la cuarta. Vamos a ver ahora cómo. Fíjense, a la reacción 1 la multiplico por 6. Cuando yo multiplico a la reacción 1 por 6, también tengo que multiplicar el delta H de formación del dióxido de carbono. ¿Y por qué la multipliqué por 6 a la reacción 1? Porque si se fijan abajo, en la reacción número 4, el benceno tiene 6 carbonos. Entonces yo del lado izquierdo tengo que tener 6 carbonos. Entonces para tener 6 carbonos multiplico la primera reacción por 6. ¿Está bien? Después, la segunda reacción, fíjense que el benceno tiene 6 átomos de hidrógeno y la formación del agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, la tengo que multiplicar por 3, así tengo los 6 átomos de hidrógeno que necesito. Entonces, como multipliqué la reacción por 3, el delta H de formación del agua también lo tengo que multiplicar por 3. Y después tenemos la última reacción, que era la combustión. Pero así como estaba puesta la combustión, no estaba bien. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la suma, nos quedaba el benceno del lado izquierdo y nos tenía que quedar del lado derecho. Entonces, lo que hicimos es usar la ley de Hess, dar vuelta a la reacción y cambiarle el signo al delta H de combustión. Entonces, ahora sí, si nosotros sumamos las 3 reacciones de arriba, nos va a dar la reacción que nosotros estábamos buscando, que era la formación del benceno, que es la de abajo, la número 4. Con los delta H y decimos, bueno, la delta H de formación de benceno, ¿qué va a ser? Delta H de formación del agua, del dióxido de carbono, lo habíamos multiplicado por 6. Así que al delta H lo multiplicamos por 6. A la reacción del agua la habíamos multiplicado por 3. Por lo tanto, al delta H también por 3. Y a la otra la habíamos dado vuelta. Así que le cambiamos el signo y después sumamos todo. Y una vez que hacemos la suma nos da 46 kJ sobre mol. Que esa sería el delta H asociado a la formación de benceno. Bien, lo que quería comentarles, algunas entalpías de cambios físicos y químicos. La primera ya la habíamos visto, acá puso como un ejemplo, está haciendo combustión de glucosa, calculo que debe ser glucosa más oxígeno, la combustión es, todas las combustiones para nosotros son dióxido de carbono y agua. Después tenemos la formación, en este caso formaron metano a partir de carbono y 2 moles de hidrógeno. Un mol de carbono, un mol de hidrógeno nos da un mol de metano. Después tenemos de transformación de fase, que es la que vimos hace un ratito con el alcohol. Acá lo ponen como ejemplo el agua. O sea, agua líquida que pasa a agua gaseosa. Y tiene un delta H asociado. Después la hidrogenación. Acá tenemos, por ejemplo, eteno, lo hidrogenamos y nos da etano. Entonces, hidrogenar un compuesto también está asociado a una variación de entalpía. Después tenemos otra que sería la ganancia de electrones de un átomo de cloro, gana un electrón a cloruro. Disolución de enlaces, tenemos una molécula de nitrógeno, la rompemos en 2 átomos de hidrógeno. Después tenemos de atomización, tenemos sodio sólido a sodio gaseoso, también tiene un delta H asociado. El de dilución, que por ejemplo acá están diluyendo ácido sulfúrico con agua y queda ácido sulfúrico acuoso. Bueno, eso también tiene un delta H asociado. La deformación de iones en dilución, tenemos medio cloro más un electrón en agua da cloruro acuoso. La formación de sustancias en dilución, medio mol de cloro más medio mol de hidrógeno en medio acuoso va a dar un mol de ácido clorhídrico. Fíjense que estas reacciones forman siempre un mol. El delta H tabulado siempre es de un mol de la sustancia. Después tenemos de neutralización de ácidos y bases. La primera es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico que da cloruro de sodio y agua. Y otra que sería hidróxido de sodio más, esto sería ácido acético que da agua más acetato de sodio.
Esos tienen también un delta H asociado. Y acá les puse unas tablitas para que recuerden. Esto siempre es útil, por eso cuando puedo yo siempre les voy a poner algunas tablitas para que recuerden, para hacer los problemas. Las condiciones estándares, una atmósfera, 25 grados centígrados, concentración 1 molar. Condiciones normales, una atmósfera, 273 grados centígrados, concentración 1 molar. Los valores de R, los que usamos generalmente para los gases, nosotros usamos la primera, 0,082 atmósfera de litro sobre Kelvin mol, pero acá pueden ver que R tiene otros valores con otras unidades. Por ejemplo, 8,314 joules sobre Kelvin mol. Y después tenemos la otra que es 1,987 calorías sobre Kelvin mol. Equivalencia joule-caloría para pasar de, si estamos trabajando en calorías y nos piden el resultado en julios. Bueno, recuerden que una caloría es 4,18 julios. Y equivalentes en unidad de presión, nosotros siempre trabajamos con atmósfera, pero a veces aparecen en pascales, en kilopascales, en bar. Bueno, acá tenemos una equivalencia para transformar todo en atmósferas. Bueno, espero que les sirva para hacer los ejercicios. Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición para que nos pregunten lo que quieran. Muchas gracias.